Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya se imaginarán por el título, vamos a sumergirnos en un tema explosivo. Prepárense porque vamos a destapar una bomba, un escándalo, un romance secreto. Sí, lo han escuchado bien. Hoy desentrañaremos el supuesto amor prohibido, el romance oculto, la conexión secreta entre dos figuras muy queridas y populares, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Estoy segura de que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de sus trabajos, los siguen en redes sociales y están al tanto de cada movimiento, ¿verdad? Pues prepárense porque la información que les tengo hoy los dejará con la boca abierta. Vamos a analizar a fondo, a desmenuzar cada detalle, a investigar las pistas que nos han dejado, y a tratar de entender qué hay de cierto en todo esto. ¿Realmente existe una chispa entre ellos más allá de las pantallas? ¿Es esto simplemente una estrategia de marketing bien orquestada, o estamos ante un amor genuino y apasionado? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan nada, quiero hacer una pequeña petición. Si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y no se preocupen, les prometo contenido fresco, interesante y muy jugoso. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Ambos jóvenes talentosos, exitosos y con una química innegable. Su trabajo juntos en la serie Yalan ha sido un éxito rotundo, conquistando corazones en todo el mundo. Y es precisamente en esta serie donde los rumores de romance comenzaron a tomar forma. Todo comenzó con la evidente química entre ellos en la pantalla. Las escenas románticas, las miradas cómplices, los roces, todo parecía indicar que había algo más que amistad. Los fans, siempre atentos a los detalles, empezaron a notar ciertas actitudes fuera del set que alimentaban las especulaciones. Publicaciones en redes sociales, comentarios en entrevistas, fotos juntos fuera del trabajo, cada pequeño gesto era analizado con lupa. ¿Pero por qué se habla de un amor prohibido? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Antes de que los rumores de romance con Mert tomaran fuerza, Afra Saraoglu mantenía una relación con otro actor, Mert Yazkolu. Una relación larga y aparentemente estable. Esta circunstancia, por supuesto, complicaba las cosas y hacía que la supuesta conexión entre Afra y Mert Demir fuera considerada por muchos como un escándalo. Un triángulo amoroso potencial, que, como en toda buena telenovela, añadía un elemento de drama y expectación. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Portadas de revistas, titulares llamativos, artículos que especulaban sobre la situación sentimental de los actores. La presión mediática se intensificó y con ella, las especulaciones y los chismes. La prensa, con sus fotógrafos al acecho, no perdía oportunidad para capturar cualquier momento que pudiera alimentar la narrativa del romance secreto. Se rumoreaba que incluso se contrataban informantes para seguir de cerca a los actores y obtener información exclusiva. ¿Y qué han dicho los protagonistas al respecto? Bueno, aquí la cosa se pone un poco más complicada. Al principio, tanto Mert como Afra se mostraron evasivos. Evitaban responder directamente a las preguntas sobre su relación, utilizando frases ambiguas y sonrisas nerviosas. Esta actitud, como era de esperar, solo alimentó aún más los rumores. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con los medios y con sus propios fans, manteniendo la incertidumbre y el misterio en el aire. Con el tiempo y ante la insistencia de la prensa, comenzaron a dar algunas declaraciones más concretas. Afra, por ejemplo, negó en varias ocasiones que hubiera una relación romántica con Mert Demir, afirmando que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Sus declaraciones, sin embargo, a menudo eran recibidas con escepticismo, sobre todo por la evidente química que existía entre ella y Mert en la pantalla. Era difícil para el público creer que esa conexión tan fuerte se limitara a una simple amistad. Mert, por su parte, optó por ser más reservado, pero no desmintió por completo los rumores. Sus respuestas eran vagas y dejaban la puerta abierta a la especulación.
Sus declaraciones eran cuidadosas, midiendo cada palabra, como si estuviera protegiendo algo o a alguien. Esta actitud enigmática solo conseguía aumentar el interés y las especulaciones sobre su relación. Era como si estuviera disfrutando del misterio, dejando que el público creara sus propias teorías. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es amor verdadero o simplemente una estrategia publicitaria? La verdad es que hasta el momento, no hay pruebas concluyentes de que exista una relación romántica entre Mert y Afra. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones explícitas que confirmen sus sentimientos. Todo se basa en rumores, especulaciones y en la evidente química que existe entre ellos. Pero, ¿qué hay de la química? ¿Es real? ¿Es palpable? ¿Cómo se manifiesta? En primer lugar, es innegable la forma en que se miran en las fotos y vídeos. Existe una conexión especial entre ellos, una complicidad que va más allá de la amistad. Sus miradas se cruzan, se sonríen, y parece que comparten un lenguaje secreto, un código que solo ellos entienden. Sus ojos brillan cuando se ven, y la comunicación no verbal es clara, directa y llena de emociones. Es como si estuvieran leyendo la mente del otro. En segundo lugar, el hecho de que hayan pasado tanto tiempo juntos fuera del set es significativo. Se les ha visto en cenas, en eventos y compartiendo momentos en redes sociales. Estas apariciones públicas, aunque no sean una prueba definitiva de una relación romántica, sí indican que tienen una relación cercana y que disfrutan de la compañía mutua. Han sido vistos en restaurantes románticos, en conciertos, en fiestas privadas, y cada vez que son capturados juntos, las redes sociales arden con comentarios y especulaciones. En tercer lugar, la reacción del público es un factor importante a tener en cuenta. La gente adora a esta pareja y sueña con verlos juntos en la vida real. Sus fans han creado fanpages, editado vídeos románticos y compartido mensajes de apoyo. Los hashtags como #MertAfraForever y #YalapLove se han convertido en tendencia en las redes sociales. Los seguidores de la serie y de los actores en particular han llegado a crear auténticas obras de arte en forma de fanficción y fanart, imaginando un futuro juntos para esta pareja en la vida real. Este fervor popular es sin duda un factor importante a tener en cuenta. El público está invertido emocionalmente en la historia de Mert y Afra, y la idea de un romance real entre ellos genera una gran emoción y entusiasmo. Es como si la gente quisiera que sus personajes favoritos de la serie también fueran pareja en la vida real, y la conexión entre los actores en la pantalla se tradujera en una conexión fuera de ella. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es amor verdadero o una estrategia de marketing bien orquestada? La verdad es que solo ellos lo saben. Podría ser simplemente una estrategia de marketing, una forma de generar interés en la serie Yalan y mantener a los fans enganchados. El marketing en este caso estaría jugando con la expectativa del público, creando un misterio que mantiene la atención en la serie y en los actores. La prensa, por su parte, estaría colaborando involuntariamente, amplificando los rumores y alimentando la maquinaria publicitaria. O podría ser algo más, algo real, algo que están tratando de mantener en secreto. Un amor prohibido, una conexión profunda que quieren proteger de la vorágine mediática y de la presión pública. Si fuera así, la evasión y el secretismo serían comprensibles, y la cautela sería la estrategia para proteger su intimidad. Pero independientemente de lo que suceda, lo cierto es que la historia de Mert y Afra ha cautivado al público. Su supuesto romance ha generado un gran debate y ha mantenido a los fans en vilo. La incertidumbre, el misterio y la química innegable entre ellos son ingredientes perfectos para una historia de amor que, ya sea real o inventada, ha logrado conquistar corazones. El éxito de Yalan también ha sido un factor clave en la amplificación de estos rumores. La serie ha roto récords de audiencia, y la química entre Mert y Afra ha sido un elemento fundamental en su éxito. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se desarrolla la relación entre Mert y Afra en el día a día? ¿Cómo es su relación fuera del set? ¿Cómo se comportan cuando no hay cámaras ni guiones? La respuesta, por desgracia, es un misterio. Lo único que podemos hacer es especular, analizar las pistas que nos han dejado, y esperar pacientemente a que el tiempo revele la verdad. Sin embargo, hay algunos indicios que nos pueden dar algunas pistas. Por ejemplo, la forma en que se tratan en las redes sociales.
Sus publicaciones en Instagram, Twitter y otras plataformas suelen estar llenas de guiños, indirectas y mensajes sutiles que solo los fans más atentos pueden descifrar. Se dedican elogios mutuos, comparten fotos juntos, y se dejan comentarios cariñosos, que aunque no confirman una relación, sí sugieren una gran cercanía y complicidad. Además existen rumores de que han sido vistos juntos en lugares alejados de la mirada pública, como retiros románticos o viajes secretos. Estos encuentros clandestinos, si fueran ciertos, serían una prueba más de que su relación va más allá con acento de una simple amistad. Pero como siempre no hay pruebas concretas que confirmen estas afirmaciones, y todo queda en el terreno de la especulación. Otra pregunta que surge es, ¿cómo influye la presión mediática en su relación? La fama y la atención pública pueden ser muy difíciles de manejar, y pueden poner a prueba cualquier relación, incluso las más sólidas. Es posible que la constante vigilancia de los medios y la presión de los fans estén afectando la forma en que Mert y Afra interactúan, y que estén luchando por mantener su intimidad en un mundo que parece querer saberlo todo sobre ellos. Por otro lado, también es posible que estén utilizando la presión mediática a su favor, alimentando los rumores y creando aún más expectativa en torno a su relación. Esta estrategia, aunque arriesgada, podría ser muy efectiva para mantener el interés del público en la serie y en sus carreras. Pero, ¿a qué precio? ¿Estarían dispuestos a sacrificar su privacidad y su felicidad personal por el éxito profesional? En cuanto a su futuro, las posibilidades son infinitas. Pueden decidir confirmar su relación, negarla para siempre, o seguir jugando al gato y al ratón con los medios y los fans. La decisión final, por supuesto, es suya. Pero lo que está claro es que su historia seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Si deciden confirmar su relación, se abrirá una nueva etapa en sus vidas. Tendrán que lidiar con la atención pública, la presión de los medios y las expectativas de sus fans. Pero también podrán disfrutar de su amor libremente sin tener que esconderse ni mentir. Si deciden negar su relación, tendrán que seguir manteniendo la fachada, y resistir la tentación de revelar la verdad. Esta opción podría ser más difícil a largo plazo, especialmente si sus sentimientos son verdaderos. Y si deciden seguir jugando al gato y al ratón, seguirán alimentando el misterio y la especulación, y mantendrán a sus fans en vilo. Esta estrategia podría ser efectiva para mantener el interés del público, pero también podría desgastar la relación a largo plazo. La elección es suya. Pero independientemente de lo que decidan, su historia ha cautivado al público, y su química innegable ha dejado una huella imborrable en la pantalla y en el corazón de sus fans. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos de su relación, analizando las posibles razones por las cuales han mantenido su supuesta relación en secreto, o por qué han decidido ser tan ambiguos al respecto. *** Razones para el secretismo ***. Preservar la privacidad *** quizás la razón más obvia. En el mundo del espectáculo, la privacidad es un lujo. La fama conlleva una constante exposición, y muchos famosos luchan por mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Mert y Afra podrían estar intentando proteger su relación del constante asedio de los medios y de los fans. Proteger sus carreras un escándalo, o la percepción de un triángulo amoroso, podrían dañar la imagen pública de ambos. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, la reputación es importante. Mantenerse discretos podría ser una estrategia para evitar cualquier controversia que pudiera afectar sus contratos o sus oportunidades laborales. Control de la narrativa Al mantener el misterio, tienen más control sobre la narrativa. Pueden decidir qué información se revela, y cómo se percibe su relación. Esto les permite manejar la situación a su favor, y evitar que los medios o los fans dicten los términos de su historia. Presión de sus agencias Es posible que sus agencias de representación les hayan aconsejado mantener la discreción. Las agencias suelen tener una estrategia de imagen para sus clientes, y podrían considerar que una relación pública, o el escándalo de un triángulo amoroso, no es favorable para la imagen de Mert y Afra. Inseguridad Quizás no estén seguros de sus sentimientos. Una relación amorosa es un asunto delicado, y es posible que aún estén explorando sus sentimientos y no quieran apresurarse a hacer pública su relación.
La ambigüedad les da tiempo para evaluar la situación y decidir qué quieren hacer. Asterisco 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 estrategia de marketing asterisco asterisco como mencionamos antes, la ambigüedad puede ser una estrategia de marketing para generar interés en la serie y en sus carreras individuales. El misterio y la expectativa pueden mantener a los fans enganchados y aumentar la atención mediática. Asterisco asterisco posibles estrategias de comunicación asterisco asterisco. Asterisco 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 evasión asterisco asterisco evitar responder directamente a las preguntas sobre su relación. Utilizar frases ambiguas y sonrisas nerviosas. Esta estrategia, aunque puede parecer cobarde, puede ser efectiva para evitar revelar demasiada información. Asterisco 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 desmentidos parciales asterisco asterisco negar la existencia de una relación romántica, pero dejar abierta la puerta a la especulación. Esta estrategia puede mantener el misterio y alimentar la curiosidad del público. Asterisco 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 mensajes encriptados asterisco asterisco utilizar las redes sociales para enviarse mensajes sutiles y guiños. Esto puede satisfacer a los fans y mantener la conversación sobre su relación. Asterisco 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 apariciones públicas conjuntas asterisco asterisco asistir a eventos juntos, pero sin mostrar demasiado afecto. Esto puede demostrar que son cercanos, pero sin confirmar una relación romántica. Asterisco 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 declaraciones en entrevistas asterisco asterisco dar declaraciones cuidadosas, midiendo cada palabra, y evitando revelar demasiado. Volviendo a Yalan, es imposible hablar de Mert y Afra sin mencionar la serie. La química entre ellos es un elemento fundamental en el éxito de la producción. La forma en que se miran, se tocan y se relacionan en la pantalla es tan convincente, que es fácil creer que hay algo más que amistad entre ellos. Las escenas románticas, cargadas de pasión y tensión, son especialmente populares entre los fans. La serie ha sido un fenómeno en Turquía y en todo el mundo. La trama, que gira en torno a una joven obligada a casarse con un hombre de una familia adinerada, ha cautivado a audiencias de todas las edades. La serie toca temas como el amor, el matrimonio, la familia, la tradición y la modernidad. La química entre Mert y Afra y la forma en que interpretan sus personajes han sido clave para el éxito de la serie. La serie ha trascendido las fronteras turcas y ha sido exportada a numerosos países. Los fans de todo el mundo han seguido la historia de amor de Mert y Afra y se han enamorado de sus personajes. Las redes sociales han sido inundadas con mensajes de apoyo, fanart y vídeos románticos. La popularidad de la serie ha catapultado a Mert y Afra a la fama internacional. Ambos actores han recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Su éxito en la serie ha abierto nuevas puertas en sus carreras y han recibido propuestas para nuevos proyectos. Asterisco asterisco el impacto de la fama asterisco asterisco. La fama, sin embargo, puede ser un arma de doble filo. La constante exposición, la presión de los medios y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. La fama puede afectar la vida personal de los actores y puede poner a prueba cualquier relación. Es importante recordar que Mert y Afra son seres humanos y que tienen derecho a su privacidad y a su felicidad personal. La constante vigilancia de los medios y la presión de los fans pueden ser muy difíciles de soportar. Es importante respetar su privacidad y su derecho a vivir sus vidas como quieran. En el futuro es probable que Mert y Afra sigan siendo objeto de atención mediática. La curiosidad del público por su relación seguirá siendo alta, y los rumores y especulaciones continuarán. Para concluir, el enigma de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu sigue sin resolverse. Su supuesto romance, ya sea real o inventado, ha cautivado al público y ha generado un gran debate y muchas preguntas. La incertidumbre, el misterio y la química innegable entre ellos son ingredientes perfectos para una historia que ha logrado conquistar corazones. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Confirmarán su relación? ¿La negarán para siempre? ¿O seguirán jugando al gato y al ratón con los medios y los fans? El tiempo lo dirá. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta profunda investigación sobre el supuesto romance secreto de Mert y Afra. Hemos analizado los rumores, las evidencias, las declaraciones y, sobre todo, la química innegable entre ellos. ¿Llegamos a una conclusión definitiva? No, por supuesto que no. El misterio continúa y la historia de Mert y Afra sigue abierta.
Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en esta aventura y por compartir su entusiasmo por el mundo del espectáculo. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante y entretenido. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Mert y Afra? ¿Creen que es una estrategia de marketing o un amor verdadero? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los que estén interesados en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.